¿Ya? Entonces va a haber esas dos cosas. Entonces yo lo que den el examen hasta los controles denlos hasta el sábado, ¿ya? Y a partir eh, del sábado, el domingo en realidad, a partir del domingo, queda abierto y ustedes pueden darlo las veces que quieran practicar antes del examen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a quedar. Ahora les voy a presentar un ratito. Está. Vamos a ver si está. ¿Ya se ve? Sí, ¿no? ¿Se Sí, ve la profe. pantalla? Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este control 3 de sensores y actuadores de manufactura. Ya, y tenemos un control 2 de la sesión anterior. A ver. Acá está, cierra 17 de octubre, también a medianoche, ya está abierto. Que no me acuerdo si acá tuvimos un control. Y acá, en la misma condición, les voy a poner acá un control. Y acá me falta uno. Ya lo tengo listo. Ya, entonces acá le voy a poner el control. Son tres controles. Ya, todos esos controles, como son controles de teoría, ya, todos ellos solo están desde las diapositivas. Es decir, toda la información ahí van a encontrar de las diapositivas. Ya, entonces, solo de las diapositivas viene esas partes. Entonces, no voy a controlarlo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver desde las diapositivas y ver el, de responder las preguntas. Son controles, sé que tienen acceso a las diapositivas, no voy a poder controlar de que no usen las diapositivas, es un control con material en todo caso, ya, pero les recomiendo que sean, que practiquen esta parte al menos, sobre todo cuando esté libre, porque van a tener mucho menos tiempo o van a tener algunas dificultades cuando estén en el examen. Entonces considérenlo, va a tener nota de, por supuesto, esos controles, pero considérenlo más una práctica, ya que están practicando para el examen parcial. ¿Qué les puede venir en la parte práctica? Son 10 puntos en la parte teórica. Ya más detalles se los voy a enviar en un correo, pero básicamente son 10 puntos en la parte teórica y son 10 puntos en la parte práctica. Entonces, en la parte práctica, ¿qué les puede venir? ¿Se acuerdan el Excel que hubo? Les puede venir una pregunta, por ejemplo, del Excel. Y les puede venir alguna pregunta de selección, que ya hemos hecho las prácticas de selección acá. Y les puede venir alguna pregunta de laboratorio. Ojo, las preguntas de laboratorio. Es decir, les puedo dar una imagen como esta, ya, su correspondiente esquema, y alguna pregunta al respecto, ¿no? O sea, ¿qué haría este sistema, no? O si yo accionase K21, ¿qué ocurriría acá en el PC5? Ese tipo de cosas. Es decir, no les voy a dar un trabajo en que tengan que programar esto o hacer algún tipo de programación como en los laboratorios, ¿no? Porque es mucho más complejo. Yo les voy a dar ya un sistema ya hecho y les voy a hacer preguntas al respecto, ¿no? ¿Qué haría si? ¿Qué haría si? ¿Qué haría si? O pueden ser preguntas es más, ya hechas, de los cuestionarios de los laboratorios. Ya, entonces, todo ya está va a estar en su Moodle, exactamente, ¿no? Los 10 puntos y las tres opciones que les pueden venir de la parte práctica, esos 10 puntos, ¿no? O el Excel, ya, o selecciones con la página web de Cobalt, que ya la hemos hecho. Es más, esas también, por ejemplo, las voy a dejar abiertas para hacer práctica. ¿Ya? Estas, no se las den la respuesta, pero estas prácticas
Estas prácticas de COBOL que han hecho, por ejemplo, también tienen un banco de preguntas. Supongo que se habrán dado cuenta. Entonces, no selecciona todas. Entonces, estas también las voy a dejar abiertas después de bajar la nota para tener tal como la han hecho ahora. Y las voy a dejar abiertas a partir del domingo para que ustedes practiquen todo lo que puedan practicar. ¿Ya? Y de eso viene su examen. Entonces, les recomiendo eso para su examen. Ya, entonces, dicho esto, son las instrucciones básicas. ¿Sí? Profe, una pregunta. El primer control que dimos de selección para buscar en el Google, al momento de darnos las respuestas, me marcaba otras respuestas, o sea, que me marcó que estaba mal, pero no sé. No sé si yo me he equivocado en casi todas las preguntas, o es que... Igual lo voy a revisar cuando saque, ¿no? Los resultados. Todavía no los he sacado porque todavía no he puesto las notas, pero igual lo voy a revisar. ¿Llegaste a grabar ese tema? O sea, ¿llegaste a captar eso? O sea, algún captura de pantalla o algo de tu respuesta comparada con la respuesta de... No. O sea, creo que si lo busco y lo puedo descargar o ver. No lo sé. No, pero yo también puedo hacer eso. En todo caso, yo lo reviso. Profe, disculpe, yo le mandé un correo al Gmail donde una de las respuestas que nos daba me parece que estaba mal. Ya, lo voy a revisar. Ya, profe. ¿Eso todo ha sido en el primero? O sea, en el de selección de temperatura, creo. Sí, en el primero. Ya, lo voy a revisar. ¿En los otros han tenido algún problema? No, profe. Profesor, al menos yo no. Eso sí salían, ¿no? Ya, sí, quizás profe, han chocolateado lo que pasa es de que no creo, no hay un criterio en cómo poner el código, cómo escribir los códigos. Porque, por ejemplo, creo que lo que pasaba en el primer control era de que nosotros poníamos espacio, por ejemplo, o guión para separar los códigos y los contaba como mal las respuestas. Ah, ya sí, eso es justo lo que voy a revisar. En eso ya tengo muy poco control con el Moodle, ¿no? Porque no puedo ponerle, por ejemplo, en ese preciso cuestionario no puedo ponerle comodines, o sea, asterisco para que signifique comodín. Es un tema con el Moodle, ¿no? Entonces, por eso es que voy a revisarlo uno por uno, una vez que lo jale todas las cosas. Pero si eran similares, ustedes mismos van a poder, ¿no? Si era un guión o un espacio, ya no va a haber problema o sea, igual lo voy a considerar, ¿no? Si es un instrumento totalmente distinto, ¿ya? Pero cumple con las especificaciones, igual lo voy a considerar. Ya, lo mismo para el examen, ¿no? He tratado de ajustarlo lo más he tratado de usar el Moodle lo mejor posible para que pueda hacer esa comparación automática, ¿no? Pero tiene sus limitaciones también el Moodle. Ya, pero no se preocupen porque igual se va a revisar, todos se van a revisar. O sea, la nota que tienen todavía no es la fija, porque voy a revisarlas todas. ¿Ya? ¿Listo? Ya, entonces, paso a... ya, una última cosita. Esta teoría, o sea, esta parte de la sesión 3 de manufactura, tiene control, va a tener laboratorio. Esta sí no tiene práctica. O sea, acá no vamos a hacer ejercicios de selección. Solo la única nota acá va a ser el control. Ya, entonces empezamos. Nivel caudal. Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, dime. Ese control que acaba de mencionar, ¿para qué día es? Todo está para antes del sábado. Todos. Tengo entendido que son 3 controles. Sí. Solo de teoría, ¿verdad? O práctica, ejercicio. Solo de teoría. No, en este no hay ejercicio. Ya hemos sacado las prácticas. Lo único que nos queda un poquito más pesado y todos son de variable de selección múltiple y todos basados en las diapositivas. Lo único que nos queda un poquito pesado es el laboratorio, ¿no? Que nos queda hoy, bueno, lo vamos a hacer mañana el laboratorio y también la entrega va a ser hasta el sábado. Y como les dije, profesor, ya tienen el certificado.
Disculpe, entré un poco tarde a la reunión, pero creo que estaba hablando de una lista de preguntas que iba a entrar para el parcial y creo que usted nos dijo que podríamos practicar algo así. No le escuché muy bien. Ya, lo que pasa es que estoy dejando 3 controles, que es de cada una de las 3 sesiones. Ya, cada uno de esos controles jala las preguntas de un banco de preguntas, que es más o menos amplio. Ya, entonces, yo les estoy dejando esos controles, los van a poder hacer hasta el sábado. No, bastante el sábado a medianoche. Una vez que acabe eso, o sea, apenas el sábado a la medianoche o el domingo en la mañana yo recojo me bajo la información para ya ponerle su nota de su examen permanente, su nota permanente, para calificarles. Ya, y a partir de ahí, o sea, desde el domingo para adelante, yo lo dejo abierto. Entonces, igual que ahora, van a poder tener ustedes los intentos que quieran, ¿no? Entonces van a poder estar probando para ver el resto de preguntas. Ver el resto de preguntas. Ya, y entonces ahí van a poder explorar ese banco de preguntas. Y con ese mismo banco de preguntas les va a venir el examen. Entonces es una manera que van a tener para estudiar, ¿no? Profesor, sería 10 puntos, 10 puntos, ¿verdad? Sí, 10 puntos, 10 puntos. Y digamos en la parte de práctica, ¿cuántos ejercicios? Tengo entendido que dijo que nos iba a mostrar un sistema. Sería, digamos, el caso del puntaje de 10 puntos de la parte de práctica. 5-5 va a ser. O sea, por ejemplo, es un tema de dificultad, ¿no? O sea, por ejemplo, una pregunta de 5 puntos, ¿cuál sería? ¿Ya? Yo les doy esto como imagen, ¿ya? Y puede haber varias imágenes, o sea, puede tener distintas. ¿Ya? Les puedo poner, por ejemplo, como imagen, yo generalmente lo que hago es, les pongo la imagen y todas estas cositas, todas estas ventanitas, las pongo alrededor, ¿no? De manera que ustedes puedan ver a cada interruptor que corresponde. Ya los que hagan las preguntas, les pongo esta imagen, ¿no? Y les pongo esta imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esa información les hago algunas preguntas. Les haría 5 preguntas, por ejemplo, para que sea un punto cada uno. Entonces, si yo aprieto el botón, este botón, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, lo que va a pasar es que se va a encender la faja 1. Lo que va a pasar es que va a activar tal cosa. Entonces, es una imagen, ¿no? Puede variar un poco entre ustedes, pero va a ser ese es un estilo de pregunta que va a haber. ¿Cuál es el otro estilo de pregunta que puede haber? El Excel, ¿no? Entonces yo les pongo una tabla, ¿se acuerdan? Igual como hacíamos con el primer ejercicio, la primera práctica que hicimos. Les doy una tabla con una serie de medidas que hemos hecho. Y les pido, calcúlenme la histéresis. ¿No? La histéresis es tanto, ¿no? Y un tercer estilo de pregunta que podría venir sería uno de selección. Entonces les pongo 5 instrumentos. Ese también viene del banco de preguntas, que voy a tratar de ver qué problema ha habido con el de temperatura. Ya, entonces les pongo 5 preguntas que van a venir también del banco de preguntas que les he dejado de selección. Esto en proceso, ¿no? Entonces les podría seleccionar tal instrumento de presión, seleccionar tal instrumento de temperatura. Entonces ahí vendrían otros 5. ¿No? Entonces esos son los de práctica. Entonces les puede venir variado. Les va a venir 2 ejercicios. Les puede venir uno de laboratorio, ¿ya? Y una práctica de selección. O les puede venir un laboratorio y un Excel, ¿no? Y uno de, no sé, histéresis. O les puede venir uno de selección y uno de histéresis, ¿no? Entonces, pero todo con cosas que ya hemos hecho. Si quieren, para practicar, tienen el Excel que ya les he dejado en la histéresis. Esa también la pueden practicar. Entonces, recomendación, practiquen todo lo que va a estar aquí. Todo va a estar abierto para que puedan hacer las pruebas que quieran, ¿no? N pruebas. Probar, practicar, ¿no? La mejor manera de estudiar. ¿Ya? Y, profesor, todo va a ser en archivos, ¿verdad? ¿O vamos a escanear algo? No, de hecho, nada va a ser en archivos, ¿no? Porque todos son preguntas. Es más, el único que podría... No, incluso estas yo les voy a hacer preguntas. Yo les voy a dar los archivos y ustedes me van a dar las preguntas. En nada tienen que enviarme archivos. Todo va a ser con cuestionarios del Moodle. Y en el caso de los ejercicios de histéresis, lo de continuidad, ¿también? Me van a dar la respuesta, porque, por ejemplo, yo les voy a dar las tablas y ustedes me van a decir, a la histéresis es tanto,
Entonces me lo van a poner en un cuestionario y van a poner la histéresis es 24.5, ¿no? O 27 o 32, ¿no? Entonces esa va a ser la respuesta. O los errores son tal, 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 o el error cuadrático medio es tanto, ¿no? Entonces son numéricos y puede estar en el cuestionario. No Ya. se estresen tampoco si hay algunos errorcitos ahí de me faltó un guión o yo puse estéresis 23,51 y la respuesta era 23.51 o cosas así, ¿no? Porque eso igual te voy a corregir el examen, ¿no? Entonces voy a encontrar con todas esas cosas. La nota automática que les sale en ese momento no necesariamente va a ser la nota final, ¿no? Solo para corregir esos pequeños errores que puede haber por el Moodle. Ok, profesor. Profesor, una consulta más. Sí, no sé, personalmente le pido si nos podría mandar, digamos, la corrección exacta de los ejercicios de COBOL. Bueno, en el último me acuerdo, en los que me tocó a mí personalmente, en la parte del grado de protección, pedía creo de 65, pero yo encontré en todos los casos de 68. Y con la respuesta que usted pone que está en el Moodle, o sea, aparece que es eso, pero me parece que hay un error en eso. Y en la segunda creo que el instrumento pertenece a otro. Digamos, un ejemplo, en un caso pide un sensor, pero en otro, o sea, si vamos a la página de COBOL lo encontramos, no sé, en un nanómetro, algo así. Me parece que ha habido esa confusión. Ya, a ver, voy a revisarlos todos. Voy a revisarlos todos. ¿Qué se me pasa? Justo como me están diciendo eso, voy a revisar todos y cada uno. Lo que no sé si puede enviarte porque la verdad, ¿cómo se llama? El banco de preguntas es amplio, ¿ya? Porque incluso yo lo que he hecho es, tengo un Excel, digamos, creador de códigos, ya que yo lo uso para crear masivamente esos códigos, ¿no? Entonces, ahí puedo revisarlos si ha habido voy a revisar las preguntas en el Moodle para ver si alguna tiene si algunas tiene. Entonces, lo que no sé si voy a poder enviarte, como son tantas, si voy a poder enviarte todo todo el, todas las preguntas con cada una, son un montón de preguntas, ¿no? Entonces, pero sí lo vas a poder ver cuando cuando la deje libre para hacer la resolución. Ya lo que voy a hacer es revisar cada una de esas, a ver si hay algún problema, a ver si en alguna de ellas no cuadra el código con el instrumento, ¿no? Quizás se puede haber pasado por ahí alguno. Ya, si tienes el detalle de cuál fue la que se te pasó, igual yo lo voy a revisar al momento de revisar las respuestas de ustedes. Me avisan, me envían un correíto con ese detalle. Yo igual lo voy a revisar de todos, pero envíenme el correíto. Si es que se acuerdan cuál era, ¿no? Listo. Profe, buenas tardes. Disculpe, es que entré un poquito tarde. Quería saber cuánto dura el parcial. El parcial lo estoy poniendo 45 minutos o una hora. Todavía no estoy seguro si les voy a dar una hora más. O sea, la hora completa. Ok, gracias, profe. Sí. Ya, listo, entonces empezamos. Ya, este es el último tema de... ¿Sí? Profesor, una consulta con respecto a una práctica donde era justamente histéresis y bueno, eran tres columnas, algo así, y para escoger la histéresis, o sea, sé que es el mayor, pero en este caso como habían tres, o sea, escogí el mayor y eso era la histéresis. No, recuerda, es que eso lo hice en las clases, ¿no? O sea, y les dije, la típica, y les mostraba en el de teoría hay una que es muy, muy clara, una de las imágenes es muy clara. La típica manera de probar un instrumento es subir y bajar 3 veces, ¿ya? Y la mayor distancia que encuentres, que generalmente, y eso les dije en las clases, que generalmente es en la primera subida y bajada y la mayor distancia, esa es la histéresis. Entonces no se encuentran 3 histéresis. Ya, la histéresis es la mayor distancia que ocurre en cualquier prueba. ¿Ya? Pues ocurre que la prueba que han hecho sube y baja 3 veces, pero es una sola prueba, ¿no? Es la mayor, no hay 3 histéresis, sino es la mayor de todas, la mayor diferencia de todas. Ya, gracias, profesor. Sí.
Ya, entonces, a ver, ya. Sensores y actuadores de manufactura. ¿Se acuerdan que les dije que había dos tipos básicos de control? Que es el control de procesos y el control de manufactura. Ya, y cuando hacemos ese tipo de... un ratito. Cuando hacemos ese tipo de control, el control de manufactura tiene que ver con manejar objetos. ¿Ya? Manejar objetos para su ensamble, manejar objetos para posicionarlos, etc. Ya, a diferencia del control de procesos que tenía que ver con fluidos, ¿no? Con procesar fluidos, cambiar la temperatura, cambiar su nivel, cambiar su presión. Y en nuestro caso, en el caso del control de manufactura, es para manejar objetos. Lo que vemos también un poco en la teoría. Entonces, ¿qué podemos saber de los objetos? En el objeto podemos saber distancias que han viajado y su posición. Y eso define el tipo de controles, de sensores y actuadores que usamos. Entonces, usamos sensores para saber la posición y la distancia de un objeto, o la velocidad, por ejemplo, con la que están girando, esa es otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mueve ese objeto? O dónde está ese objeto, que es básicamente lo mismo, su posición. ¿Ya? Y el cambio de su posición en el tiempo, que es el movimiento. Y los actuadores hacen lo opuesto. Es decir, cambian la posición del objeto o cambian su velocidad, por ejemplo. ¿No? Entonces, eso define qué tenemos como sensores y qué tenemos como actuadores de manufactura. Y al igual que en procesos, también tenemos accionamientos e indicadores. Lo mismo, ¿no? Accionamientos para que el operador influya en el proceso e indicadores para que el operador sepa qué está pasando con el proceso. Y recuerden, los accionamientos y los sensores son entradas a tu controlador y los indicadores y los actuadores son salidas desde tu controlador. Y todos tienen su controlador. En general, en controladores siempre usan el mismo tipo de PLCs, ya porque se usan tanto para el control de manufactura como para el control de procesos. Entonces, ¿qué tipos tenemos? Sensores de proximidad primero, es el primer grupo grande. Y tenemos interruptores de posición, sensores capacitivos, sensores fotoeléctricos, magnéticos, ultrasónicos e inductivos. El primero es el interruptor de posición, que es se le llama también final de carrera, interruptor de posición o limit switch. ¿Ya? Y estos limit switch tienen la función de conocer cuándo es un objeto porque el objeto lo activa. Entonces, imagínense que este objeto esta riel switch se coloca al final de un riel, viene un objeto y lo va a mover. Se dan cuenta que tiene esta ruedita. ¿Ya? Entonces, pasa por encima del objeto, sigue avanzando el objeto, pero mientras esté encima, por el peso, va a activar este switch. Acá adentro tiene un interruptor. Baja la palanquita, se activa el switch, y eso te da una información. Recuerden que es un interruptor, y un interruptor es un sensor discreto porque está abierto o cerrado. ¿Ya? Entonces, abre o cierra un contacto, y de esa manera tú sabes si hay algo presente en esta ubicación o no. Y por eso sabes la posición de ese objeto. Sabes que está ahí. Y eso se le llama interruptor de posición. Vamos a ver esto también mañana cuando hagamos más ejercicios. Ya lo hemos visto un poco más. Hay otro tipo de sensores que son los sensores capacitivos. ¿Ya? Y eso es un sensor que es sin contacto. Este sensor es con contacto porque tiene que estar en contacto el objeto con el sensor. Pero digamos que el objeto no tenga el suficiente peso para mover o no quieras entrar en contacto con ese objeto, por la razón que quieras. Entonces lo que haces es usas un sensor sin contacto. Uno de esos tipos de sensores sin contacto son los sensores capacitivos. ¿En qué principio se basan? En medir la capacitancia, ¿ya?, en un ambiente al frente del sensor. ¿Ya? Si lo ven acá de cerca, ya ven cómo tiene un tornillito que sirve para atornillarlo a un soporte. ¿Ya? Y esta parte frontal, este disco frontal del proceso, mide la capacitancia justo delante de esa partecita. ¿Ya? Y esa capacitancia se convierte en una señal eléctrica que puede activar o desactivar un switch, ¿no? Lo mismo. Entonces, detecta una presencia o no detecta una presencia. ¿Ya? Pero esa capacitancia varía de acuerdo al material que esté en la cercanía de ese sensor, muy cerca de ese sensor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este detecta objetos de metal,
así como materiales dieléctricos, es decir, por ejemplo, objetos de plástico, vidrio, de fluidos. Entonces puede detectar todo este tipo de objetos. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con los otros. Son más sensibles, ya lo que les permite un buen rendimiento en aplicaciones complejas. Y se utilizan sobre todo para detectar objetos pequeños. ¿Ya? Este es el principio de operación, son dos electrodos metálicos. ¿Ya? Y cuando el objetivo, un material entra en el objetivo, se corta o se disminuye la capacitancia, perdón, incrementa la capacitancia. ¿Ya? Porque el objeto, en realidad un objeto físico, tiene más capacidad eléctrica que el aire, digamos. ¿Ya? Entonces aumenta la capacitancia, ¿ya? Por la interrupción que hace el objeto, y ese aumento de la capacitancia se mide, se convierte electrónicamente y se puede transmitir. Entonces ahí puedes tener un sensor, lo transmites eléctricamente. Este es el diagrama eléctrico, no nos importa tanto. ¿Ya? Y además de los sensores capacitivos hay otro tipo de sensor que se llama sensor inductivo. Diferencia, el sensor inductivo ya no detecta materiales de plástico, materiales de vidrio o fluidos. ¿Ya? Entonces no lo va a detectar. Este detecta solo objetos metálicos, ferrosos, o que tengan algún tipo de material de metal. ¿Ya? Ventajas, es más económico, ¿ya? Es decir, si quieres medir un objeto metálico, te conviene más tener un inductivo, ya que uno capacitivo, porque es más barato. ¿Ya? Y otro, su velocidad es mucho más alta, es decir, si tú tienes una cinta transportadora que transporta objetos metálicos, ¿ya? Y pones este sensor inductivo, esa cinta va a poder ir más rápido y va a contar los objetos. En cambio, el sensor capacitivo tiene cierta demora, lo que se llama un tiempo de una velocidad de respuesta menor, ¿ya? Y esa velocidad de respuesta, como es menor, no te deja contar la cantidad de objetos que quisieras contar, ¿ya? Entonces, tenemos estos sensores inductivos, son mucho más rápidos y también son más fiables. Justo porque son más rápidos es que son más fiables. No se les va a pasar un esquema y son más económicos. Esa es la ventaja. Desventaja, solo van a funcionar con materiales ferrosos. Para todo lo demás vas a tener que usar capacitivos. Usa básicamente el mismo principio porque tiene algo de cercanía, ¿ya? Pero en vez de usar la capacitancia que se genera en el ambiente frente al sensor, usa la inducción generada. Y como la inducción solo lo produce en objetos metálicos, es por eso que solo el objeto el target tiene que ser metálico. Hay otro tipo de sensores que es mucho más económico, que se llama sensor magnético. ¿Ya? Este lo van a encontrar, por ejemplo, cuando les instalan las alarmas en sus casas, estas alarmas contra robos, usan este tipo de sensores, son los sensores magnéticos. Lo que hacen es, tienen este que está a la derecha, por ejemplo, ya que sí tiene los cables. Ahí dentro tiene un circuito eléctrico, ya, que tiene un pequeño magneto, ya, que está en sentido opuesto a un magneto que está acá. Ya es lo que se llama un reed switch. Ahorita lo voy a poner, no sé por qué no sale acá. Ya es lo que se llama un reed switch. A ver, vamos a poner acá. Acá está. El reed switch es el tipo de sensor de ese tipo magnético más antiguo, es un clásico, digamos. Ya, entonces, es un bulbito al vacío, como ven acá. Ya dentro de este bulbito está vacío, hay vacío. ¿Ya? De manera que cuando pasa un magneto, hace que se unen estas dos piecitas. Es más sencillo de los sensores de posición. ¿Ya? Entonces se unen estas dos piezas metálicas gracias al efecto del magneto, ¿ya? Y hay conducción. Y puedes tener un tipo de conducción. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Un reed switch abierto y un reed switch cerrado. ¿Ya? Entonces es la manera más sencilla de hacer ese tipo de mediciones. Entonces acá hay un reed switch, y cuando tú le acercas el imán, se cierra el contacto y tienes un contacto, ¿no? Y ya puedes enviar una señal. Y eso lo puedes conectar a tu controlador. Ventajas de esto,
ya, extremadamente económico, muy sencillo de usar, muy fiable, ya. Desventajas, tienes que tener, todos los objetos que estés contando, por ejemplo, tendrían que tener un magneto, ya, o tendría que ser lo suficientemente aislantes para interrumpir cuando pasen en el medio de los dos sensores ese magnetismo. Entonces, es la desventaja de eso, ¿no? Pero aparte de eso, es extremadamente sencillo de utilizar. ¿Ya? O tendrían que, por ejemplo, magnetizar la pieza metálica que está pasando. Esa es la desventaja. Entonces, esos son los que usan efectos eléctricos. Hay otro tipo de sensores que usan efectos ópticos, ¿ya? Que son los sensores fotoeléctricos, ¿ya? Y son partes sensibles a la luz. El ejemplo más común que pueden encontrar de este es en sus mouse. ¿Ya? Ahora la mayor parte de mouse antes eran de bola, ahora son ópticos. Y cuando ven su mouse, voltean su mouse y ahí siempre hay una lucecita, ¿no? Ya es un ejemplo de esto, por ejemplo. ¿Qué hace esa luz? Lo que hace es que se refleja en el pad de su mouse y regresa a un sensor, que es justo este que estoy mostrando, ¿no? Ese es el emisor, porque emite luz y acá hay un receptor. ¿Ya? Y eso puede detectar movimientos, ¿no? Entonces, la manera más sencilla. El tema con estos sensores fotoeléctricos es que tienen que tener emisor y receptor. Entonces, tienen que tener un emisor de luz y un receptor de luz que capte la luz reflejada o transmitida. ¿Qué tipos de sensores fotoeléctricos hay? La fotocélula de barrera, las fotocélulas autorreflexivas y las fotocélulas reflexivas con reflector. ¿Ya? Estas dentro de las autorreflexivas, aunque para nosotros voy a ahorrarles esta parte, ¿ya? Son básicamente estas tres. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Las fotocélulas de barrera tienen un emisor y un receptor y están separados. Cuando un objeto pasa, se interrumpe, o sea, bloquea la luz, ¿ya? Y el receptor detecta que ya no está recibiendo y eso causa en el sensor, en el mismo sensor, una interrupción de un circuito eléctrico. O sea, ahí tú sabes que hay algo en el medio. Entonces tú puedes saber que hay algo acá. Y pues es un sensor de proximidad, un sensor de presencia, digamos. ¿Ya? Es mucho más fiable. ¿Ya? Esa es la ventaja de este, ¿no? Es recontra fiable. Tú sabes que está, que va a funcionar y va a funcionar todo el tiempo. Y ¿cuál es la desventaja? Que tienes que tener a ambos lados de tu instalación, tienes que tener un emisor y un receptor, y ambos tienen que estar cableados. ¿Ya? Eso es una desventaja frente. Bueno, acá hay otras, ¿no? Otra ventaja, se pueden obtener distancias más largas. Es decir, yo puedo poner un emisor a mayor distancia de mi receptor. Ya, entre emisor y receptor, y no va a depender del color del objeto a detectar. Ya, es decir, si hay algunos sensores, vamos a ver los siguientes, que sí depende del color del objeto. Desventaja, si el objeto es muy transparente, por ejemplo, botellas, no lo va a detectar, porque la luz va a pasar, o sea, no va a interrumpir, no lo va a detectar porque la luz va a pasar. Entonces no va a distinguir cuando el objeto esté porque la luz va a seguir pasando. Para la fotocélula de barrera va a ser como si estuviese ahí. Entonces, para objetos muy transparentes no sirve. Pero hay otro tipo de sensores fotoeléctricos, que son las fotocélulas autorreflexivas. Entonces, lo que hacen es no detectan la luz que viene del otro lado, como acá, ¿no? Que viene del emisor, sino que detectan la luz reflejada, ¿no? Entonces, en el mismo sensor está el emisor y el receptor, como acá. En el mismo sensor está el emisor y el receptor. Entonces, yo emito la luz se refleja en el objeto, una parte pequeña de la luz se refleja en el objeto, ¿ya? Y yo la vuelvo a recibir en el mismo lugar, ¿ya? Este tipo de células son más económicas. ¿Por qué? Porque son más compactas, ¿no? Tienes que comprar dos, un emisor y un receptor. ¿Ya? Todo está dentro de la misma carcasa, ¿ya? Y no funciona cuando hay mucha suciedad o humedad en el ambiente, ¿ya? Porque se tiende a cegar la fotocélula. Entonces, si es muy sucio, puede ser que se ensucie, le entre polvo o se deposite polvo delante de la fotocélula y eso lo va a cegar. Entonces, no es muy práctica en ese tipo de ambientes. Pero ambientes que sean relativamente secos y relativamente limpios, va a funcionar muy bien y es más económica. ¿Ya? Solo necesita un punto de alimentación, ¿ya? Es decir, no necesitas poner dos lados y a cada lado tener un punto de alimentación. Eso es muy importante cuando se hace implementaciones compactas. ¿Ya? Eso es por el espacio y accesibilidad. ¿Ya? Ahora, desventaja.
la distancia de captación es menor que una fotocélula de barrera equivalente, ¿no? Entonces, acá tú puedes detectar objetos a mayor distancia que en el caso de las autorreflexivas. ¿Ya? Y tiende a afectarse por el color. ¿Por qué? Porque algunos objetos son más absorbentes que otros. Por ejemplo, el color negro absorbe más. El color verde va a absorber más de la longitud de onda roja, ¿no? Entonces, si el emisor usa luz roja, va a tener algunos problemas cuando los objetos son de distinto color. ¿Ya? Pero eso es también una desventaja. ¿Ya? Esto era justo lo que les estoy ahorrando acá. Son los tipos de células autorreflexivas. ¿Ya? Y hay un tercer tipo que son las fotocélulas reflectivas, es decir, que tienen un reflector. Es igualito, en el mismo sitio tienen emisor y receptor, es decir, es una célula en el fondo autorreflexiva, pero la mejoran un poco. ¿Y cómo la mejoran? Poniendo al otro lado un reflector, un espejo. Así de simple, porque hacia el otro lado del sensor va a reflejar esa señal, va a reflejar una mayor cantidad de señal. Y funciona al revés. No la activa la luz reflejada, sino que se activa, sabe la presencia del objeto, cuando no está recibiendo esa luz reflejada. Es decir, cuando un objeto ha interrumpido esta señal. Y con esto arreglas un montón de cosas. ¿Ya? Primero, aumentas la distancia a la que puedes trabajar con este emisor y receptor, ¿ya? Porque va a reflejar una mayor cantidad de luz. ¿Ya? Mantienes la ventaja de que es sencillo de montar porque solo tienes que montar en un lado. Es decir, el espejo no necesita alimentación, no necesitas poner los cables. De hecho, ni siquiera son espejos. Lo más común es que son stickers, ¿ya? Que vienen con stickers que son muy reflectivos, y los pegas al otro lado del lugar donde has puesto tu emisor y receptor. En el paquetito te viene el emisor y receptor con tu sticker. ¿Ya? Y eso hace que sea más sencillo, y como no está midiendo la luz reflejada, sino su interrupción, eso lo hace más eficiente, es decir, menos sujeto a problemas de suciedad, etc., más fiable. Entonces, es más fiable. Ya, acá está ese detalle. Ya, sigue siendo, sin embargo, esta salvedad, más pequeña la distancia de detección que las fotocélulas de barrera. Entonces, en orden de distancia de detección, si el problema es la distancia, la mejor es la fotocélula de barrera, la segunda mejor es la reflexiva, y la tercera mejor es la autorreflexiva. Ya, si se trata de precio, ya, autorreflexiva y reflexiva, las dos son muy similares en precio, económicas. La de barrera es más cara. Si se trata de fiabilidad, ya, esta es más fiable, la fotocélula de barrera, después viene la reflexiva y al final la autorreflexiva. ¿Ya? Y si se trata de detectar, por ejemplo, objetos transparentes, ¿ya? Lo mejor es usar la reflexiva. ¿Ya? Entonces, esas son más o menos las diferencias. Estos son muy comunes. Ahora, hay otro tipo de sensores que son los ultrasónicos, ¿ya? Que usan el mismo principio, así como los anteriores usan los campos magnéticos. Este usa la luz, este usa el sonido. Y ahí envía ondas de sonido para medir si hay algún objeto allí o no. Entonces pueden tener un objeto, funciona de la misma manera, pasa un objeto, como capta el eco, todo el tiempo está emitiendo un sonido ultrasónico, ya, para que nadie lo escuche. Ya, el sensor lo capta, ese rebote, y puede medir la presencia de un objeto, en caso de un interruptor, o puede medir también las distancias a los objetos. De la misma manera que hacemos, ¿se acuerdan? Control de niveles, el mismo principio. Ya, eso es muy similar. Entonces, acá un resumen. ¿Para qué usan inductivos? Acá están las distancias de 4 a 40 milímetros, capacitivos de 3 a 60 milímetros, fotoeléctricos de 1 milímetro a 60 milímetros, delante del sensor lo va a encontrar, y ultrasónicos de 30 a 3 milímetros más o menos. Aplicaciones, ya, eso es para inductivos y capacitivos, es para rangos cercanos, es decir, con objetos que están muy cerca. Los fotoeléctricos, objetos a mayor distancia, igual que los ultrasónicos. ¿Ya? El inductivo, que es el más económico, solo puede encontrar objetos metálicos.
el capacitivo para el resto de objetos, es decir, plásticos, etc. También puede detectar metálicos, pero en general no se usa capacitivo para objetos metálicos porque ¿para qué vas a usar capacitivo si el inductivo es más barato? ¿No? Entonces se usa para ese tipo de objetos. Ya, fotoeléctrico para, los detecta a mayor distancia, ya, y detecta todo tipo de objetos. ¿Ya? ¿Y el ultrasónico para qué se usa? Porque estos son los más caros, este es en orden de costo. El más caro es el ultrasónico. Entonces necesitas cuando es a larga distancia y son objetos un poco difíciles o con algunas propiedades difíciles. Entonces, por ejemplo, eh, botellas, ¿no? O sea, botellas de las que sean muy transparentes, van a tener que usar esto, ¿no? Por ejemplo, acá sale un foco, ¿no? Entonces, objetos que son por su naturaleza muy transparentes, se usa este. O que son difíciles, como por ejemplo, celofán, ¿no? O por ejemplo, algún tipo de espuma, ¿no? Entonces, ese objeto, ese tipo de cosas un poco más difíciles, usan este sensor ultrasónico. Entonces son las diferencias. Hasta ahí todos los sensores de proximidad. Como les dije, ¿qué otras cosas puede detectar? Puede detectar la proximidad, qué tan cerca está algo, y también puede detectar movimientos. Hay otro tipo de sensores que se usan para detectar movimientos. Hemos visto los sensores que sirven para detectar cosas próximas, para detectar la ubicación de ciertas cosas, ciertos objetos. Pero también hay otros que te sirven para medir cómo se están moviendo esos objetos, a qué velocidad se están moviendo, en qué dirección se están moviendo. Y para eso usamos sobre todo los que se llaman los encoders. ¿Ya? Uno muy común es este que se llama potenciómetro de cuerda. ¿Ya? Y el potenciómetro de cuerda es un potenciómetro. Recuerden que el potenciómetro es una resistencia variable que varía de acuerdo a lo que gira en su eje. ¿Ya? Y a ese potenciómetro que lo ponen acá adentro, le agregan una cuerdita y un enrollamiento de cable. Entonces yo puedo jalar esta cuerda. Se me olvidó ponerles un ejemplo acá. ¿Dónde encuentran este tipo de fotocélulas reflexivas? En los ascensores. Si se fijan en los ascensores van a encontrar que tienen un sensorcito abajo, que en realidad es un circulito negro. Y al otro lado de ese circulito negro van a encontrar generalmente un espejito, una etiqueta, un sticker reflector. Y ese es el que les permite saber si al ascensor si hay alguien en el medio, ¿no? Es el que les evita que se les cierre la puerta. Es un ejemplo. ¿Dónde lo encuentran, por ejemplo? Ya lo encuentran en las grúas. Cuando ven una grúa que quieren saber qué tanto se ha extendido su pluma, ya entonces al extremo de la pluma le conectan un cable, y este cable lo conectan al final de la pluma con esta partecita, ¿ya? Y el sensor se extiende o se contrae. Y así tú puedes saber, midiendo la resistencia eléctrica en el potenciómetro, cuánto se ha extendido cuánto se ha desplazado en metros el sistema. Tienen otro que se llama sensor de desplazamiento capacitivo. No confundir con el sensor de posición capacitivo. Este sensor de desplazamiento capacitivo usa el mismo principio, ya que es la capacitancia. Mide la capacitancia. Pero este objeto, a diferencia del otro, no te mide si está o no está, sino te mide a qué distancia. Y este en particular a distancias muy, 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 muy pequeñas. Es decir, hasta de micras. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se usa? Para posicionamientos muy precisos. ¿No? Por ejemplo, procesamiento de semiconductores, ensamblaje de equipos de precisión, medidores de espesor de precisión, metrología de máquinas herramientas, por ejemplo. Ejemplo de esto práctico, si alguno de ustedes, no sé, tienen esto o han visto las impresoras 3D, para saber la distancia a la que está el cabezal de la plancha donde se imprime, usan este tipo de sensores. Unos más económicos porque la aplicación no es tan crítica, pero usan este tipo de sensores. Entonces puedes saber distancias de milímetros, décimas, centésimas de milímetro o micrómetros. Entonces puedes saber esas distancias a muy poco. Y por eso su aplicación es para este tipo de industrias. Son industrias de equipos de precisión, que tienes que poner muy precisamente los objetos. Ejemplo, por ejemplo, de eso, en los discos duros, cuando tienes que ensamblar discos duros. Los discos duros son literalmente discos de materiales magnéticos que tú puedes cambiar la posición y tienen detectores dentro del mismo disco duro. Por eso es que cuando se cae un disco duro, de los tradicionales, se malogra. ¿Ya? Porque si se mueve un poquito esa placa del detector, te malogró el disco, ya no vas a poder leerlo bien.
¿Ya? Entonces, para posicionar ese detector encima del disco duro, a una distancia muy precisa, las máquinas que fabrican esos discos duros utilizan este tipo de sensores. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Ya? Y los tipos, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahora, hasta ahí estamos moviendo distancias lineales. ¿Ya? Ojo lineal, este potenciómetro, y para muy preciso, este desplazamiento capacitivo. Pero también podemos medir desplazamientos rotativos, es decir, cuánto está, qué tan rápido está dando vueltas, por ejemplo, un motor. Y para eso usamos los llamados tacómetros. Por eso sus carros, en sus vehículos, tienen el velocímetro y tienen el tacómetro. El tacómetro lo que mide es la cantidad de vueltas, revoluciones, que está dando su motor en ese momento, en RPMs. ¿Ya? Entonces, el tacómetro mide la velocidad a la que está girando un motor, un objeto, ¿no? Un objeto que esté girando. Y tienen dos tipos de motores, el tacómetro AC y el tacómetro DC. Ya, el tacómetro AC ya tiene el rotor. En el rotor, es decir, la parte que está girando, acá ven el giro. Ya, la parte que está girando tiene un magneto, ya que digamos tiene su polo es sur. Y en el estator, es decir, al estator se le llama, tanto en tacómetros como en motores eléctricos, al estator se le llama a la parte del motor que está fija, que no gira. Ya tiene polaridad norte. Entonces, cuando gira el objeto, ya detecta eso, detecta ese cambio, el sensor de ese tacómetro, detecta ese cambio en la polaridad, ya que va a ser proporcional a la velocidad de giro. ¿Ya? Y va a contar esa cantidad de proporciones y eso lo va a volver una proporción a la velocidad con la que está girando. ¿Ya? Entonces, es la manera como funciona. El tacómetro DC funciona parecido, pero con corriente continua. ¿Ya? Y se parece a los... es la inversa de los motores de corriente continua, ¿no? Entonces, cuando un motor de corriente continua, como este, en realidad es un tacómetro. Si tienes un motor de corriente continua, le aplicas corriente y este gira. Acá es al revés, ¿no? Como está girando, a más velocidad gire, a más rápido gire, más voltaje va a producir a la salida. ¿Ya? Porque funciona como un generador DC. ¿Ya? Y a mayor voltaje va a hacerlo más rápido. Tiene un tacómetro especial que se llama el tacómetro de reluctancia variable. ¿Ya? Y a ese tipo de tacómetro lo que hacen es en el eje de giro le ponen este tipo de rueda, que es una rueda dentada. ¿Ya? Y le ponen un sensor de reluctancia. ¿Ya? Y este sensor de reluctancia detecta en esta partecita de acá, solo en este borde, ¿ya? La presencia o no de un objeto metálico. Entonces, cuando hay un objeto metálico, cambia la reluctancia. ¿Ya? Y como este tiene un número determinado de vueltas, se mide la cantidad de esos cambios que hay en el voltaje, la reluctancia, se mide la velocidad del cambio y esa velocidad es proporcional a la velocidad de giro. ¿Ya? Entonces es el otro tipo. Son los tres tipos de tacómetros que van a encontrar. Recuerden, tacómetros son los que miden la velocidad de rotación de un motor. Ahora, aparte de los tacómetros, ¿qué otra cosa tenemos para medir? Es como estos miden la velocidad de giro, estos a su vez miden, los codificadores lineales, miden el desplazamiento lineal, es decir, qué distancia se ha movido un objeto. ¿Ya? Y hay distintos tipos. ¿Ya? Este, por ejemplo, ¿ya? Tiene acá abajo, ¿ya? Una cinta magnética. ¿Ya? Una cinta magnética como la que ustedes tienen en como hay en las tarjetas de débito, en las tarjetas de banco. ¿No? Y acá tienen un lector, y el lector lee esa cinta. ¿Ya? Y acá hay códigos en forma de ceros y unos, pero códigos magnéticos. Entonces, si la cinta se desplaza, ya el lector lee ese desplazamiento. Entonces puedes saber cuánta distancia se ha desplazado. Es como una regla invisible, ¿no? Y este es como el lector de esa regla. Ya, entonces se desplaza el objeto, tú puedes saber cómo va. Y el sensor lee esa escala, y acá una diferencia que vamos a ver ahorita, puede ser incremental o absoluto. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con incremental o absoluto. Ahora, este tipo de sensores, en este caso es magnético, es decir, acá tiene un código magnético, puede haber otros tipos de códigos. Pueden tener óptico, magnético, capacitivo, inductivo o EDI. Ya, mejor lo vamos a cerrar el EDI porque su principio es un poco más complejo. ¿Cómo sería óptico? Sería una regla, literalmente una regla, es decir, acá con marcas, en forma de ceros y unos, en forma de códigos visibles.
Ya, magnético es como este, como el que les comentaba de que tienen sus cintas, las tarjetas de banco. Y habría otras que son capacitivos inductivos, que también son cintas, pero que varían su capacitancia o su inducción. Serían un poco más raros. Ya, pero todos ellos, todos estos cuatro, son tacómetros perdón, acá es codificadores lineales. ¿Ya? Y se le llama lineal porque mide un movimiento, un desplazamiento lineal, en línea, no rotativo. Ahora, hasta ahí los codificadores y los tacómetros. Recuerden, este mide velocidad, ¿ya? Y este mide desplazamiento lineal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir el ángulo, ya, al que ha girado un brazo, por ejemplo? Entonces quiero medir no la velocidad a la que está girando un motor, sino en qué ángulo está. ¿Ya? En 45, en 30, en 60, en 60 grados. Lo que uso es estos que se llaman encoders rotatorios. ¿Y qué es un encoder rotatorio? Si ven acá en esta animación, la manera más simple de un encoder, ya, es una hoja de metal. Ya, esta es una hoja, imagínense, metálica. Ya la parte roja. Ya, y tiene, si se dan cuenta, un código. Es decir, acá es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya, hay un punto, que está llegando justo ahora, en que todas estas van a estar cubiertas. ¿Ya? Es decir, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 huequitos. Esta es una regla plástica, un material no conductivo. ¿Ya? Entonces, cuando llega a su punto 0, digamos, ¿ya? Todos van a estar en rojo. ¿Ya? Ahorita viene acá, todos están en rojo. Por un instante, todos están en rojo. Y conforme va girando, va cambiando el código. ¿Ya? Si se dan cuenta, el que oscila más es el último. El último cambia todo el tiempo de 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y cada dos de estos cambios cambia este. Al doble de frecuencia. Al doble de frecuencia en el siguiente. En este, si se dan cuenta, cambia más lento. Acá, incluso más. Cada 4. Acá, cada 8. ¿Ves? Todo este tiempo está así. Cambia a rojo. Cambia a rojo. Y este cambia la mitad del tiempo. ¿Se dan cuenta cómo está acá? Este cambia, en cada giro cambia solo una vez. Este cambia cada 2 a la 6, 2 a la 6 veces. Este se ha cambiado todo el tiempo. Y entonces, eso define un código. Si yo lo detuviese acá en un instante, el sistema podría saber la posición, el ángulo al que está la placa roja, lo podría saber midiendo midiendo si hay continuidad, haciendo una prueba. Recuerden que les dije que era metálico. La manera común era tener una agujita con conducción, como un switch, que yo sé acá si está conduciendo o no está conduciendo. ¿Ya? Y ahí yo tengo un código binario, ¿ya? Porque cuando está en el punto 0, todos van a estar sin color. Entonces voy a tener una señal eléctrica discreta que va a decir 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y antes de que acabe toda la vuelta, es decir, cuando está justo antes de acabar, como ahora, voy a tener un código binario que va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y ese código va a aumentar y disminuir de acuerdo a cómo vaya girando el sistema. Y esto es lo que se llama un sensor, un encoder rotatorio. Mide un ángulo, ¿ya? El ángulo de este sistema. Si yo detuviese el sistema en cualquier momento acá, yo podría saber en qué ángulo está. Y eso me define dos cosas. Lo que es un sensor absoluto y un sensor incremental. ¿Qué es el sensor absoluto? Ya, produce ese código digital. Este tipo que hemos visto es un encoder absoluto, porque si yo le quito la potencia, es decir, lo detengo, y luego vuelvo a encender el lector, va a saber dónde va a estar, porque va a poder leer el código en forma de ceros y unos. Ya, ahora, hay otro tipo de encoder que se llama el encoder relativo o incremental, que es este. ¿Ya? Si se dan cuenta, este no tiene un código. ¿Ya? Solo son muescas hechas en un disco. Este es el tipo de sensor que tenían los mouse más antiguos. No, de hecho es el que tienen los mouse ahora. Cuando giraba, ¿ya? Esta fuente de luz se interrumpía. ¿Ya? Entonces se interrumpía, se interrumpía, se interrumpía, y tú podías contar la cantidad de veces que se interrumpe con un sensor. ¿Ya? Entonces, si se interrumpía 18 veces, ya significa que el sensor ha girado 18 veces en un sentido.
¿Ya? Entonces tú podías saber cuántos grados había girado. Problema, tú tenías que tener en tu memoria de tu sistema, todo el tiempo cuál había sido la última posición. Es decir, ha girado 18 veces a la izquierda, ha girado 10 perdón, ha girado 18 veces en el sentido horario, luego ha girado 10 en el sentido antihorario. Tú ibas sumando y restando, y así podías conocer la ubicación. Problema con eso, una vez que apagas el sistema y borras la memoria, ya no sabes dónde estás. Y la siguiente vez que enciendas el sistema vas a tener que poner lo que sea que estés midiendo en la posición 0 para volver a reiniciar el sistema. Es parecido a lo que pasa con el mouse, ¿no? Cada vez que empieza en el mouse, no sabe cuál ha sido la última posición que ha estado, sino que si se fijan, el mouse siempre aparece en el medio. Y ahí empieza a contar si va a la derecha, si va a la izquierda, si va hacia abajo. Es más, si ustedes levantan el mouse y lo mueven en el aire, cuando regresa, empieza desde donde ha llegado. No mide el desplazamiento más que a partir de la memoria que tiene de su desplazamiento. Esa es la diferencia entre un encoder rotatorio y un encoder absoluto. Sirve lo mismo para este tipo de sistemas. Están en los codificadores lineales. Puede ser incremental o absoluto. La diferencia es que el incremental necesitas una posición inicial para empezar a hacer tu medición lineal. Y en cambio en el encoder absoluto tú lo sabes porque ya está codificado cuál es la posición todo el tiempo. Ya, estas son las diferencias entre absoluto y relativo que les he comentado. No vamos a ver sensor de efecto Hall ni Eddy, mucho más complejos. Sí vamos a ver el efecto Doppler. ¿Cuál es el efecto Doppler? Ya, es el efecto que se produce, por ejemplo, cuando se acerca o se aleja un carro. Entonces, cuando se acerca un carro, ya ustedes escuchan que se acerca. ¿Por qué? Porque el ruido que hace el carro se hace más agudo a más rápido vaya. Ya es el mismo efecto que pasa con un tren o con cualquier objeto que se acerca. ¿Por qué? El auto suena, el motor del auto suena a una frecuencia determinada, que es esta. Es la frecuencia determinada. Pero cuando se acerca hacia ustedes, ya como se está acercando a cierta velocidad, ya estas ondas se comprimen, es decir, cada vez se emite más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, y más rápido, más cerca. ¿Y qué pasa con una onda de sonido cuando se aumenta su frecuencia? ¿Ya? Se hace más aguda, el sonido es más agudo. Y cuando se aleja, es al revés, la onda se alarga, ¿ya? Porque está demorando más tiempo en llegar la onda que viene del motor. Entonces, una persona que está parada acá, mientras se acerca el carro, va a escuchar cómo el sonido que produce el carro es muy agudo. Y cuando se aleja, se empieza a hacer más grave, ¿no? En cambio, la persona que está en el carro lo escucha a la misma frecuencia todo el tiempo. Ya es relativo a su uso. Entonces, ¿para qué pueden usar esto? Pueden tener un sensor que mida la frecuencia de ese sonido y pueden saber a qué velocidad se está moviendo algo, solo midiendo la frecuencia. Ya, hasta ahí, sensores. Ahora, como les dije, hay sensores y actuadores. Los actuadores van a mover estos objetos. Ya van a cambiar su desplazamiento. Y en actuadores tenemos sobre todo los pistones como estos. Son los típicos pistones. Y los diferenciamos por el tipo de energía que se utiliza para desplazar los objetos. ¿Ya? Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía, estos tipos de energía, hidráulica, neumática o eléctrica, o para activar un proceso, para mover algo. Entonces tenemos esos tres. Y además tenemos otras dos diferenciadores. ¿Ya? Uno es la energía que usan y otro es el tipo de desplazamiento que generan. Y puede haber un desplazamiento lineal o rotativo. Es decir, pueden girar algo o mover algo. ¿Ya? Y puede haber hidráulicos, eléctricos o neumáticos. ¿Ya? Bueno, el mismo concepto. ¿Ya? Y las dos diferencias, actuador lineal y rotativo. Lineal crea un movimiento en línea recta. El actuador rotativo crea un movimiento circular. Entonces, por ejemplo, con ustedes, a ver. La animación que tienen acá, a ver quién me responde. ¿Es un actuador lineal o un actuador rotativo? ¿Qué dicen?
¿Alguien? Rotativo, profesor. No, de hecho es lineal. ¿Por qué? Aunque el motor está haciendo, si se dan cuenta, está girando, es un motor eléctrico y gira, ya el movimiento que está haciendo es lineal. ¿Ya? Porque lo que está haciendo es, está desplazando en un sentido, la parte azul le está desplazando linealmente. Acá están convirtiendo una rotación en un movimiento lineal. ¿Ya? Este tipo de cosas, convertir una rotación en lineal, convertir lineal en rotativo, etc., es el reino de los ingenieros mecánicos. Ellos somos especialistas en esto. ¿Ya? Pero ustedes lo que tienen que conocer es que esto, qué tipo es, lineal o rotativo. En este caso es lineal, porque el movimiento de este actuador, que es lo azulito, se está moviendo en línea recta. Entonces yo puedo, usando este motor eléctrico, ¿ya? Hacer que algo se desplace linealmente. Estoy convirtiendo esos movimientos. Vamos a ver que todo esto es conversión de movimientos. Acá, de la misma manera, es el mismo sistema, ¿no? Acá tengo un motor eléctrico y el hecho de que gire, porque tiene un tornillo sin fin acá, hace que se desplace un objeto. Este, en cambio, es rotativo, ¿no? Se encuentra el movimiento es rotativo. Entonces, muy importante ver esa diferencia. Estos tres son eléctricos. ¿Ya? Ahora, en tema de cilindros, hay dos tipos de las energías que lo hacen, ¿no? Entonces, les he dicho hidráulicos y neumáticos. ¿Cuál es la diferencia? Hidráulico puede mover más peso, neumático poco peso. Ventajas, el neumático es mucho más usado, ¿ya? Porque su tiempo de respuesta es más rápido, es mucho más limpio de usar, es decir, los que hayan estado en algún lugar donde haya mucho motor hidráulico, muchas cosas hidráulicas, hay aceite por todas partes, entonces no es bueno para muchas aplicaciones. ¿Ya? Pero para la mayor parte de aplicaciones de este tipo usa neumáticos. Y además que para manejar hidráulica se requiere, son más complicados, son más difíciles de mantener y requieres más energía para mantener la presión. ¿Ya? Entonces tiene sus desventajas. La ventaja es que puedes mover pesos grandes. Si tienen que poner pesos grandes, tienen que usar energía hidráulica. ¿Ya? Y hay dos tipos de cilindros para ambos casos. El de efecto simple y el de efecto doble. ¿Ya? ¿Cómo es el de efecto simple? ¿Ya? Este es un cilindro de efecto simple. Y si se dan cuenta, el color cian es el aceite hidráulico. Y acá a la izquierda no se nota, pero ahí debería haber una válvula. ¿Ya? Entonces, perdón, acá. Esta es la válvula. Entonces, si yo aprieto la válvula, ¿ya? Va a pasar algo con el líquido. O va a pasar dentro del cilindro o no va a pasar dentro del cilindro. Entonces, cuando pasa dentro del cilindro, se expande. Y cuando no está pasando dentro del cilindro, se contrae. ¿Por qué se contrae? Porque dentro del cilindro hay un resorte mecánico. ¿Ya? Si no hubiese este resorte, se quedaría en su posición. ¿Ya? Pero lo que hace la potencia hidráulica, ¿ya? La fuerza hidráulica, la presión, es empujar ese resorte, vencer ese resorte para que el sistema se pueda mover. Y eso lo convierte en un cilindro de efecto simple, porque solo tiene una entrada, así lo pueden distinguir. Este es un ejemplo de un cilindro hidráulico de efecto simple. Por acá conectan el aceite a presión, ya que tiene a su vez una válvula al otro lado, que lo abren o la cierran, y eso hace que se expanda o se contraiga el sistema. Acá adentro tendría un resorte. Y está el efecto doble, que no tiene resorte, sino que lo que usa es una válvula de 3 vías, como la que hemos visto antes, ¿ya? Que hace que la presión pase a un lado o al otro del cilindro. ¿Ya? Y acá está aislado, con un gasket. ¿Ya? Entonces, por un lado, el cian fuerte, el color cian fuerte, es donde hay mayor presión que en el otro lado, en el cian más débil. ¿Ya? Y eso hace que el cilindro se mueva hacia adelante o hacia atrás. No necesita un resorte, pero tiene dos posiciones. ¿Cómo lo distinguen el de doble efecto? Así. ¿Ya? Otro tipo de cilindro es el de solenoide. Ya, en este caso no usa una válvula mecánica como acá, sino lo que se llama una válvula solenoide. Recordarán lo que vimos en las clases anteriores, una válvula solenoide, ¿qué es? ¿Ya? Es una válvula que está actuada por un contacto eléctrico. Adentro tiene una bobina que mueve un imancito, que a su vez está conectado acá a un resorte, si lo ven. Y cuando llego a pasar una corriente eléctrica, ¿ya? El imán se mueve
¿ya? Y cierra el paso de, en este caso, la energía hidráulica, ¿ya? Y eso hace que se mueva el resorte, ¿no? Entonces, en realidad es reemplazar una válvula mecánica, como acá, con una válvula eléctrica, que se llama un solenoide. En lo práctico, en general, el solenoide se vende por separado, digamos. Cuando ustedes lo compran, tienen que comprar aparte el solenoide, que se ve así, ¿no? Son los tipos de solenoides que se venden. Hay otro tipo de motor, que es un poco más raro, que se llama el motor hidráulico. ¿Ya? A diferencia de un motor eléctrico, ¿ya? Este es el movimiento rotatorio es generado por una presión hidráulica. ¿Para qué se usan estos? Estos se usan cuando tienes que mover gran cantidad, masas muy grandes. ¿Ya? Un motor eléctrico no va a jalar para mover una tonelada de peso, ¿ya? Pero un motor hidráulico sí. ¿Ya? Los van a ver en maquinaria muy pesada, ¿ya? Y lo que hace es usa la presión hidráulica para de esta manera, como ven, convertirla en un movimiento rotatorio. ¿Ya? Esa es la animación interna del sistema. ¿Ya? Los actuadores eléctricos son mucho más simples porque usan dos tipos de motores, los motores AC y los motores DC. Los motores de corriente continua, ¿ya? Como este, ¿ya? Que son el tipo de controles que encontrarían en los carritos de juguete, esos motores grises, son ese tipo de motor. Y es motor de corriente continua. Un bobinado, le agregas corriente eléctrica y gira. ¿Ya? Este es el diagrama de un motor de corriente continua. Diferencia, el estator está afuera, que está sur y norte, si se dan cuenta, y el rotor está dentro. Y el bobinado está dentro. Hacen pasar la corriente y esta gira. Es el motor de corriente alterna, ¿ya? Y tiene 3 estatores y el rotor acá adentro. Y la corriente pasa por el estator, no por el rotor, sino por el estator. Esa es la diferencia entre los dos. Un tipo especial son los motores paso a paso. ¿Qué es un motor paso a paso? Es un motor eléctrico, ya que como su nombre lo dice, funciona a pasitos. Por ejemplo, acá. Entonces tiene 4 bobinas. Esta debería ser una animación, me parece raro. Tiene 4 bobinas, ¿ya? Entonces, cuando yo activo, por ejemplo, esta, les pongo corriente, se vuelve el polo norte, y esa sin corriente se vuelve el polo sur. Entonces, la flecha va a apuntar en esta dirección. Si yo agarro e invierto eso, activo esta y activo esta, y lo pongo sin corriente a esta y sin corriente a esta, la flechita se va a mover en este sentido. ¿Ya? Y así voy a poder ir moviéndolo. La flechita en el fondo es un magneto, ya que lo puedo ir moviendo paso a paso. Ventajas de este, puede tener varios pasos, es decir, puedo poner 16, 32, 42 pasos distintos, dependiendo de cuántas bobinas ponga. Ventajas de este es que va a ser muy preciso. Este es otro tipo de sensor que encuentran, por ejemplo, en sus impresoras, en las impresoras de normales corrientes que tienen en su casa, ya lo usan para posicionar las hojas de papel, ¿no? En las impresoras 3D se ven incluso más porque porque eso posiciona el cabezal en el eje correspondiente, en la X, la Y o la Z. Tiene 3 de esos motores paso a paso. Ya, esos son los actuadores hidráulicos y los eléctricos. Y los que más comúnmente se usan son los actuadores neumáticos. Mismo principio que los hidráulicos, pero con aire comprimido. Y que no puede desplazar grandes cantidades de peso. ¿Ya? Pero usa el mismo principio. También hay de simple efecto, como este. Aquí está el símbolo. También hay de doble efecto. Perdón. Simple efecto de émbolo. Y de doble efecto. Lo mismo. Es el aire comprimido entra por 2 cámaras. Y funciona de la misma manera. Ahora, de la misma manera que el anterior, también podemos tener, y son más comunes, estos son lineales. Y estos son rotatorios, son cilindros giratorios. Es decir, también usan aire neumático, pero lo usan para producir no un movimiento lineal, sino un movimiento giratorio. De hasta 300 grados. ¿Por qué no hasta 360? ¿Ya? Ojo, esta dicho se pasa la diferencia entre un cilindro giratorio, un actuador rotativo de un motor. El motor puede girar continuamente. Ya el cilindro giratorio o un actuador rotatorio no puede hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense en este gráfico. ¿Puedo producir un objeto rotatorio? Sí. Pero igual necesito un pequeño punto acá para que salga el aire. ¿Ya? Entonces no puedo girarlo los 360, porque necesito un espacio acá.
Por acá entra la presión, ¿ya? Y a mayor sea la presión, más va a girar el sistema. Entonces es el principio de este sistema. Hay otro cilindro especial que se llama el cilindro de doble vástago. El de abajo es el simple vástago, el de arriba es de doble vástago. Es decir, a los dos lados tiene un vástago para hacer movimientos. Puede hacer movimiento por este lado y puede producir movimiento por este lado. Acá un ejemplo. ¿No? Tendría que hacer animación, no sé qué pasa acá. Y finalmente los actuadores de movimiento rotativo. ¿Ya? Uno especial, este es el motor de émbolo radial. ¿Ya? Es un motor que usa aire neumático, ¿ya? Para producir un giro. ¿Ya? Este giro sí es continuo, se puede estar continuamente girando, no es como los 300 grados del anterior. Por eso es que le llaman motor, ¿ya? Y no actuador rotativo, por ejemplo. Produce un movimiento rotatorio, pero es un movimiento rotatorio continuo, ya no como el otro. O sea, puede dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿En qué se basa este émbolo radial? En un principio que era muy común en los antiguos motores de aviación, ya que es mediante el uso del cigüeñal. Ya, si se dan cuenta, ¿ya? Donde se está cambiando de azul a rojo es donde entra el aire a presión o sale el aire a presión. ¿Ya? Creo que no puedo poner pausa acá. Me gustaría. Ya, entra o sale el aire a presión. Si se dan cuenta, hay una particularidad con este redondo, no se nota mucho acá, pero es que este circulito es excéntrico. Ya, voy a hacer, vamos a ver. He tomado un pantallazo. Un ratito. Voy a tomar un pantallazo, ¿ya? Lo voy a detener, lo voy a paralizar. Voy a ver en Paint. Es muy ingeniosa la manera en cómo funciona este sistema. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, ese es el pantallazo que yo he tomado. ¿Ya? Y si se dan cuenta, el circulito del medio es excéntrico, es decir, no está en el centro de este círculo grande. ¿Ya? Pero como es excéntrico, cuando yo hago estos movimientos lineales, son 5 movimientos lineales, si yo fijo a través de ese hueco que es excéntrico a esta pieza, ya a través de ese punto excéntrico, pongo un eje, ese eje va a girar. Entonces acá estoy convirtiendo un movimiento lineal en un movimiento rotativo para ese eje, a través de un sistema excéntrico. Este es el motor, un clásico motor de émbolo, muy antiguo. ¿Ya? Pero la manera más fácil. Otro tipo de convertir ese motor, el motor de aletas. Entonces tú haces pasar aire a través de una turbina y la turbina va a girar. Y puede girar a velocidades muy altas en turbina, 3.000 a 9.000 RPM. ¿Dónde van a encontrar eso? En la muy dolorosa, cuando son muy rápidos, cita con el dentista. ¿No? ¿Qué hacen? ¿Qué tanto da miedo? Es aire comprimido pasando a través de esta turbinita. Y puede generar muchas velocidades. Entonces, cuando requieren generar grandes velocidades, usan este motor de aletas, o motor de turbina. ¿Ya? Y esas son las maneras en que pueden convertir. Y ahí quedaría la parte de actuadores. Hasta ahí, consultas, preguntas. Con eso ya cerramos teoría. ¿Cualquier consulta, pregunta? Todo claro, profe. Listo, ya, gracias Ricardo. Entonces, ya, nos vemos mañana para la última parte del laboratorio. Y ahí Profesor, cerraríamos una pregunta. esta parte Sí. ¿Qué se respondía cuando te preguntaba acerca de la zona muerta en el control? Se me había olvidado ese concepto. Ya, ¿en el control o en el...? En el control, una tarea que nos había dejado, creo que era, o un cuestionario de laboratorio. Ya. A ver, un ejemplo. No lo tengo acá. Ya. ¿Qué es la zona muerta?
Ya es el tiempo que demora, se puede medir en forma de tiempo, en forma de, a ver, por ejemplo, voy a poner acá. Voy a poner acá el tanque, ¿ya? Y si al tanque le ponen visualizar nivel, ya acá les va a salir el nivel de llenado. Entonces, cuando está llenando el tanque, ¿ya? Su sensor capacitivo o inductivo que tienen acá, este sensor, captador de nivel máximo, de subida, por ejemplo, ustedes tendrían que ver que se activa a los 800 litros. ¿Ya? Y de bajada, ¿ya? Porque imagínense que se activa a los 755 litros. El mismo sensor. ¿Ya? Eso es producto de la histéresis porque todos los sensores tienen histéresis. ¿Ya? Entonces se activa de subida a 800 y se activa de bajada a 755. Esa diferencia de 5, ¿ya? Litros es su zona muerta. Entonces la zona muerta es de 5 litros. Lo pueden medir también en tiempo, ¿no? O sea, si lo que se demora en activarse ese sensor, pero la manera típica de medir es en la unidad que se está midiendo. Todo sensor tiene una zona muerta, mayor o menor. Un sensor de temperatura sería en grados centígrados. Incluso estos sensores, por ejemplo, no sé si podrá correr. Vamos a ver. No, no lo tengo listo para correr. Pero, por ejemplo, este actuador, ¿no? Recuerden, este es un actuador lineal, por ejemplo. ¿Ya? Si yo lo enciendo, empieza a moverse, se activa, se desplaza. Y si yo lo desactivo, va a haber un tiempo en que va a demorar en desactivarse, desde que yo he apretado. Y va a haber un tiempo que se demora para activarse y un tiempo que se demora para desactivarse. Esa es la zona muerta, ¿no? Entonces, en cualquier sensor, ¿ya? Todos los sensores tienen zona muerta, ya es la diferencia que hay entre el momento en que se activa y el momento que se desactiva, ya sea en tiempo o en la variable medida, ¿no? En litros, en grados, en P6. A eso se refiere con zona muerta. En el caso del ejercicio que les había puesto, lo tenían que haber determinado midiendo en qué momento se activaba o se desactivaba el interruptor en particular del que les estaba comentando, ¿no? Si se activa en 900 y se desactiva en 850, la zona muerta es 50 litros. Esa era básicamente la respuesta. ¿Ya? Profesor, ¿Listo? pero ¿Alguna otra entonces consulta? en el caso de la válvula de salida del tanque, Sí. porque yo, bueno, en la simulación que yo hice, dejaba de, Ujú. dejaba de correr agua cuando se vaciaba el tanque. Entonces, Claro, pues ese es el de la válvula. Lo que tienes que ver es si la válvula demora un tiempo, desde que en ese caso la zona muerta es, si demora un tiempo entre que yo activo esto y actúa la válvula. Y un momento, y cuánto demora desde que desactivo hasta que se desactiva la válvula. Y entre esas dos hay una zona muerta. ya, ya, profesor. La pregunta Gracias. creo que era en sensores. No me acuerdo cuál era la pregunta que les hice, pero la pregunta creo que era en los sensores de nivel. Ya, listo. Entonces mañana seguimos con la parte de laboratorio y ella quedaría para prepararse para el examen. Ya, saludos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.